Buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar de el caso clínico tan esperado. Mi nombre es Rafael Isaac, fellow de cardiología, Fundación Santa Fe, programa El Bosque. Y bueno, y sin más, vamos a empezar con un caso clínico de cardiotoxicidad. Tenemos un paciente, Carlos. Carlos es un paciente de 80 años con antecedente de dislipidemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo, que además tiene una falla cardíaca con una FEI preservada en el último control 53%, y una enfermedad renal crónica estadio 3B con una tasa de filtración promedio de 40 mililitros minuto por 1.73. Los antecedentes farmacológicos: él venía tomando candesartán 16 miligramos cada día, empaglifosina, rosuvastatina, una dosis de 10 miligramos, y levotiroxina 75 microgramos día, que ha venido bien controlado en el último año. El paciente consultó inicialmente para una biopsia de una lesión pigmentada preauricular, que encontraron un Breslow de 0.7 milímetros y un Clark de 3, que era compatible con un diagnóstico de melanoma maligno. Este paciente tenía un estadio basal en ECOG de 1 y fue llevado a estadificación con un tacto tóraco-abdominal y de pelvis con contraste, además de una resonancia cerebral con contraste. ¿Qué encontramos en este paciente? Pues como vemos en pantalla, vimos que tiene una enfermedad metastásica dado por unos nódulos en el segmento 4 hepático y un nódulo subpleural de 1.67 centímetros. Se decidió llevar a biopsia el nódulo hepático por biopsia percutánea, y esta biopsia percutánea se le hizo naturalmente de acuerdo a las guías de la NCCN, estudios para mutación del BRAF, y nos salió que era positiva para la mutación más frecuente de la vida del BRAF, que es la B600R. Ahora, el paciente fue valorado por oncología y decidieron que iban a iniciar dabrafenib, trametinib. Entonces, y lo primero, lo más difícil para los que hacemos cardiología es qué es el trametinib y estos medicamentos que se nos pierden. Entonces, inicialmente, los pacientes que tienen melanoma maligno, nos dimos cuenta que el 60% tiene una mutación en el BRAF. Y nos dimos cuenta además alrededor del 2005, cuando salió el primer inhibidor BRAF, que comparado con terapia estándar tenía un 63% de menos mortalidad. Pero los pacientes, en la medida en que iniciaban su quimioterapia y más o menos a los 4 o 6 meses, los pacientes presentaban hiperactivación de la vía MEC, y como vemos aquí, es parte de la vía que le sigue al BRAF. Empieza el RAS, luego BRAF, este BRAF fosforila y activa el MEC, lo cual va a terminar causando una proliferación celular, y vamos a ver la fisiopatología de todo esto. Y en conclusión, los pacientes que solo se les inhibía el BRAF iban a terminar haciendo resistencia a la quimioterapia. Por eso desarrollamos los inhibidores BRAF y los inhibidores MEC asociados a estos. En este caso, el dabrafenib inhibe el BRAF y el trametinib inhibe el MEC. ¿Cuáles son? Y esto, como les decía, es lo más difícil para nosotros. Hay 3 combinaciones que están autorizadas: dabrafenib, trametinib, que es la más frecuente; el bemurafenib con cobimetinib, que fue el primero descrito; y el encorafenib, que no lo tenemos disponible en nuestro medio. Son los medicamentos para efectos prácticos que terminan en rafenib y metinib. El paciente, como estamos en un centro donde estamos muy pendientes de la cardiotoxicidad, el paciente fue referido a la consulta de cardiología.
Nosotros sabemos que cada grupo de medicamentos tiene su riesgo particular. Es decir, no es lo mismo un paciente que va a ser llevado a un manejo para mieloma múltiple, a un manejo con trastuzumab, con antraciclinas, y ya sabemos que hay subtipos de pacientes que están más predispuestos a presentar cardiotoxicidad con estos quimioterapéuticos. En este caso, el paciente venía con inhibidor BRAF-MEK, y esto es adaptado de las nuevas guías. Y vamos a hacer un análisis escalonado. En primer lugar, vamos a identificar el riesgo de nuestro paciente. Vemos que es un paciente de 80 años, ya hablamos de los antecedentes, tiene una falla cardíaca, FEBI preservada, una enfermedad renal crónica. ¿Qué tenemos de riesgos con nuestro paciente? Primero, tiene falla cardíaca. Eso de entrada le da un riesgo alto y muy alto para presentar cardiotoxicidad. Además, tiene una FEBI que está entre 50 y 54%, es mayor de 65 años y tiene enfermedad renal crónica. Recordemos que en la guía, los pacientes que tienen varias características de riesgo medio, hay algunas que suman un punto, algunas que suman 2 puntos, pero si en total suman 4 puntos, ese paciente ya sería catalogado como un paciente de riesgo alto. ¿Y qué implicación tiene que este paciente sea de riesgo alto? Y esto es lo que nos dicen las guías. Estos pacientes tienen que ser seguidos y revalorados por cardiología con consideraciones de inicio de terapias cardioprotectoras. Ese es el primer paso. Ahora, yo les dije que les iba a hablar un poco de la fisiopatología, que son las RAF quinasas, de las cuales hay 3, la CRAF1, la ARAF1, el BRAF, de los cuales el BRAF es el más activo. El BRAF, como les comentaba, induce la fosforilación de la vía del MEC, lo cual induce la fosforilación y la activación del ERK1 y el ERK2. Y finalmente lo que vamos a tener es una activación y aumento de factores de crecimiento, citoquinas, factores de transcripción y reguladores del ciclo celular. Es muy importante que esta parte la entendamos porque la fisiopatología va a nacer todo lo que vamos a seguir en la cardiología. ¿Cuál es el resultado final de esto? Y lo vemos aquí. Hay un aumento en la proliferación celular, migración de células, angiogénesis, y se suprime la apoptosis. ¿Esto cómo se ve? Entonces, lo que tenemos normalmente es que en la medida en que aparecen células, en la misma medida desaparecen células para mantener un equilibrio. Cuando tenemos una mutación del BRAF, está perpetuamente activado, y cuando está perpetuamente activado, entonces vamos a tener que activa más el MEC, activa más el ERK, y va a aumentar la proliferación y va a suprimir aún más la apoptosis. Y esto causa un crecimiento desmedido de las células, en este caso tumorales como el melanoma. Y también vamos a ver que en el corazón va a causar fibrosis, va a causar hipertrofia y otros efectos deleterios. ¿Qué sucede? Y entonces, para entender cuáles son los efectos del BRAF-MEK en el corazón, tenemos que entender qué sucede en la patología. En modelos animales, ellos suprimían el ERK2 y encontraron que cuando se suprimía el ERK2, había una menor proliferación celular y al haber una menor proliferación celular, simultáneamente deja de suprimir la apoptosis. Entonces, se mueren más células, proliferan menos células, y los pacientes y los modelos animales que tenían una lesión miocárdica tenían frente a esa lesión una mayor cantidad, una mayor área isquémica. ¿Eso qué nos lleva a qué conclusiones podemos sacar de eso? Cuando tenemos una ERK2 normal que suprime adecuadamente la apoptosis,
comparado con los que tienen una ERK2 inhibida, que es lo que sucede con los inhibidores del BRAF/MEK. Estos pacientes que sí tienen el área normal van a tener una menor área de lesión miocárdica ante un estímulo isquémico. Es decir, la vía en su estado normal tiene un efecto cardioprotector. Otras cosas que se han visto es que la vía activa interleuquina 10 que suprime la apoptosis mediada por el factor de necrosis tumoral alfa, y además de suprimir la apoptosis, que es lo que ya habíamos comentado, disminuye la permeabilidad de los uniones GAP, es decir, de las corrientes iónicas dentro de la célula. Se ha propuesto por algunos autores que esto puede tener algún efecto antiarritmogénico. Entonces, si nosotros queremos inhibir el BRAF y queremos inhibir el MEK, le estamos quitando a estos pacientes una parte del efecto cardioprotector de la vía, lógicamente por otra indicación que va a ser la del melanoma. Entonces, ¿qué tenemos? En resumen, una pérdida del efecto antiarritmogénico y una mayor susceptibilidad al desarrollo de isquemia ante una anoxia cardíaca. Y de aquí viene la teoría del segundo hit. Cuando tenemos una inhibición BRAF/MEK, perdemos el efecto cardioprotector, nos exponemos o el paciente se expone a una lesión o a una anoxia, como algunos llaman, y eso es lo que causa en parte la cardiotoxicidad. Todo esto se ha visto en modelos también animales, que es potencialmente reversible al suspender el medicamento, pero como los oncólogos les dirían, el medicamento es muy bueno y consigue tasas de remisión muy altas, por lo que idealmente deberían conseguir. Las nuevas guías nos ponen en las cosas un poco más fácil porque ya nos desglosan toda la información, aunque un poco más difícil porque es bastante información. Y en general esta tabla me parece de las mejores tablas sobre los BRAF/MEK que ponen las nuevas guías, y es el riesgo de cada efecto adverso que podría tener de acuerdo a qué molécula está recibiendo. Si vemos, la hipertensión es un efecto generalizado para todas las moléculas. La falla cardíaca es menor pero no despreciable. El riesgo de sangrado, aquí les puse un asterisco muy importante. Si es un paciente con fibrilación auricular que va a requerir anticoagulación y está recibiendo terapia BRAF/MEK, es un paciente que tiene un mayor alto riesgo de sangrado comparado a un paciente que puede tener alto riesgo de sangrado por otro motivo, pero hay que tenerlo presente. ¿Cuál es el paso 2? Ya establecimos que es un paciente de alto riesgo que requiere seguimiento por cardiología. Ahora queremos establecer una línea de base para poder hacer un seguimiento, y vamos a solicitar, en ese momento, cuando empezamos a ver al paciente, no habían salido las nuevas guías, y solicitamos un eco transtorácico, una troponina I de alta sensibilidad. Recordemos que la T no es igual de sensible ni específica para este seguimiento, y el NT-proBNP. ¿Qué es lo que vamos a seguir? Esto también es adaptado de las nuevas guías. Queremos ver qué tanto baja o el strain longitudinal, qué tanto aumentan los biomarcadores o qué tanto baja la FEBI. Y también podemos hacerle seguimiento clínico al paciente, pues debemos hacerle seguimiento clínico al paciente para ver si desarrolla síntomas o no, y esto también sería una indicación de revalorarlo más, pues de revalorarlo tempranamente o incluso suspender la terapia oncoespecífica. En nuestro caso, el paciente tenía una FEBI de 55%, un strain longitudinal de menos 17.4, que es normal, una troponina negativa y un NT-proBNP en 364, que no es inesperado en esta población de falla cardíaca con FEBI preservada. Sabemos, y aquí quiero hacer un hincapié en los valores de biomarcadores, que es un BNP mayor a 35 y un NT-proBNP mayor a 125. Entonces sabemos
que es un paciente que ya tiene que hacer seguimiento. ¿Qué dicen además la guía sobre la presión arterial? La presión arterial en pacientes de alto riesgo, como lo era nuestro paciente, deben ser menores a 130/80. Hay otras consideraciones en población geriátrica y polifarmacia que hay que tener en cuenta, pero en nuestro caso decidimos aumentar el candesartán a 32 miligramos cada día para empezar el tratamiento, que ya de por sí le va a aumentar la tensión muy probablemente. Lo mejor es empezarlo con una tensión adecuada, en este caso menor a 130/80. Sobre la fisiopatología de la hipertensión, y esto no lo había mencionado, pero del 4 al 6% de los pacientes que reciben BRAF/MEK hacen una hipertensión grado 3. En términos de los criterios de efectos adversos de los medicamentos oncológicos, que es mayor a 160/100, y es más frecuente verlo en terapia BRAF/MEK que en monoterapia BRAF. ¿Cuál es la hipótesis? Y es que se ha visto que la inhibición BRAF/MEK en conjunto aumenta CD47, que disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico, y esto va a resultar útil en el momento de escoger qué terapias antihipertensivas van a ser mejores para este paciente. Además, tomamos un electro. Este medicamento puede prolongar el QT. En este caso, el paciente tenía un QT de 442 milisegundos, que es normal. ¿Y qué nos dicen las nuevas guías que es normal? Menos de 480 en general es aceptable para todo el mundo. Entre 480 y 500 puede continuar, pero hay que hacer un electro semanal. Y en aquellos que tienen un QT corregido mayor a 500, hay que considerar una reducción de dosis o un tratamiento alternativo y hacer un electro cada día hasta que se resuelva, teniendo en cuenta unas metas de electrolitos de potasio mayor a 4 y mayor a 2, es decir, como si estuviera en la UCI, porque probablemente este paciente va a necesitar. Paso 3 va a ser el seguimiento del paciente. ¿Y cómo seguimos a este paciente? Este paciente le hicimos, inició la terapia BRAF/MEK. Al iniciar la terapia BRAF/MEK, lo primero que hicimos a los 15 días fue tomar un electro. Tenía un QT corregido de 471. No nos preocupa, sabemos que podía alargar el QT. Tenemos el primer control clínico, que fue con consulta, y para clínicos con un eco importante al primer mes, FEBI 52%, no tuvo un descenso de más de 10%, no descendió a menos de 50%, el strain longitudinal se mantuvo por encima de menos 15%, la troponina sigue negativa y el NT-proBNP se mantenía por encima del punto de corte, que era 125, recordemos, para el NT-proBNP. Sin embargo, dentro del contexto clínico del paciente, no hubo un aumento significativo con el previo. El QT se normalizó. Decidimos que el paciente podía continuar con su quimioterapia. Le hicimos un seguimiento 3 meses después, nuevamente con un eco, nuevamente con una troponina, un NT-proBNP, de nuevo sin cambios, y un QT corregido de 478. Nos preocupó un poco el QT corregido, que estaba muy próximo. Recordemos que el punto de corte es 480, entonces le pedimos otro electro un mes después, que está en 464. El paciente desde entonces no requirió más seguimiento. En el momento de hoy llevamos 7 meses de tratamiento, pero leemos un poco el seguimiento de las cifras de tensiones arteriales, y aquí estamos hablando de semanas, ya no estamos hablando de meses como lo era en la diapositiva pasada. Cuando un paciente inicia BRAF/MEK, lo más frecuente es que haya hipertensión. ¿Qué hay que indicarle a los pacientes? Que hagan un diario de tensiones arteriales. Este diario de tensiones arteriales el paciente lo trajo en el primer mes de consulta. Las tensiones estaban entre 134 y 155, con diastólicas entre 76 y 88. Y recordemos que la
metas eran ¿cuánto? 130-80 en este paciente. Iniciamos carvedilol, y aquí vuelvo y hablo de la fisiopatología de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Consideramos que carvedilol era el medicamento de elección, 6.25 miligramos cada 12. El paciente continuó su diario de tensiones, las cifras tensionales estaban muy discretamente por fuera de metas, pero consideramos que valía la pena titular un poco más el carvedilol. Llegó a 12.5 cada 12 y desde entonces el paciente ha estado dentro de metas de cifras tensionales. Y bueno, ¿y qué pasó con don Carlos? Es un paciente hoy de 81 años con un diagnóstico de melanoma metastásico, dislipidemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo, falla cardíaca con fe preservada, enfermedad renal crónica con los medicamentos que ven en pantalla. Mantiene un ECOG de 1, una FEBI de 55%, una hemoglobina glicosilada de 5.9. Estos pacientes también tienen riesgo de hacer hiperglicemia. Lleva 7 meses en manejo con dabrafenib, trametinib y ha tenido una respuesta parcial oncológica. Ustedes me dirán, bueno, ¿y este paciente cómo me presenta en un caso clínico que no se complica, que no deteriora FEBI? Lamento no cumplir sus deseos mórbidos de que los pacientes se compliquen, pero esta es la realidad de la cardio-oncología. Los seguimientos de los pacientes suelen ser sin eventos. Los pacientes les suele ir bien, por lo menos de la parte cardiológica y ojalá de la parte oncológica también. Y en estos pacientes lo más importante es saber qué tienen riesgo de hacer, anticiparse al riesgo y hacer el seguimiento para que si se presenta, manejarlo oportunamente. Esta es la tabla de incidencias de hipertensión, disfunción sistólica, fibrilación auricular, prolongación del QT o edema periférico, que si bien ven no es particularmente alto, a excepción de la hipertensión y la disfunción ventricular, pero hay que hacerle seguimiento. Las recomendaciones, ya tenemos el documento que yo llamo el documento maestro, donde están casi todas las terapias oncoespecíficas clasificadas. Tenemos el BRAF-MEC. Ellos recomiendan, muy similar a como hicimos nosotros, una monitorización frecuente de la tensión arterial, una monitorización electrocardiográfica en la semana 2 y la semana 4 y luego cada 3 meses. Necesitamos un eco basal, importante para los pacientes de riesgo alto y muy alto. Incluso ellos dicen que se puede considerar en pacientes de riesgo leve y moderado. Entonces, la invitación que los oncólogos tal vez pidan el eco de entrada si es un paciente que probablemente puede requerir un manejo por cardiología o si tiene factores de riesgo clínicos que los haga sospechar que va a requerir un seguimiento ecocardiográfico. Una línea de base es inmensamente útil para nosotros. La invitación a todos es que estén vigilantes, que estén pendientes, que hagamos un seguimiento clínico y no es más. Muchas gracias por su atención.